Dios le bendiga, hermanos. Tenemos tiempo especial para con el Señor en esta mañana. Y es bueno estar, como diríamos, de vuelta en la casa. Pude compartir este domingo pasado con la iglesia Corandeo, que es la iglesia bautista de Aguada. Reciban un saludo de parte de la iglesia, hermanos que le aman muchísimo, el pastor Gilberto, pastor Joshua. Y siempre es bueno uno sentarse y escuchar, siempre es bueno. Estamos compartiendo en la palabra del Señor sobre la vida y enseñanza de Jesús, proceso que hemos llevado de una forma cronológica y secuencial. Y nos encontramos compartiendo, mira cómo es esto, la última semana de Jesús, de su ministerio en la tierra. Y vamos por el día jueves. Así que ya hemos estado compartiendo desde que comenzó este año lo que fue su entrada, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, tiempo en el cual el pueblo y todos aquellos que habían ido a celebrar la Pascua a Jerusalén reciben a Jesús como rey. No pensando que 5 días más tarde muchos de esos iban a estar pidiendo que les crucificaran. Hemos visto cómo el Señor Jesús día lunes va y limpia el templo. Vemos cómo esto crea gran oposición de parte de los fariseos, de parte de aquellos que van al Sanedrín, pidiendo entonces que Jesús sea prendido, que Jesús sea castigado, que Jesús sea echado a un lado. Y cómo ante cada planteamiento que se hizo, Jesús mismo pudo utilizar ese planteamiento para dar una enseñanza. Más reciente, se ha estado compartiendo en el Evangelio de Marcos capítulo 14. Y la semana pasada se estuvo compartiendo de Judas. Y lo que Judas hizo. Y hoy vamos a reforzar dentro de eso para hablar de la nueva Pascua. Lo que conocemos nosotros como la Santa Cena. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos del 22 al 26. Y algo importante en lo que vamos a compartir hoy. Muchas personas piensan, yo sé lo que es la Santa Cena. Yo lo he visto en la iglesia, lo que es comer los elementos. Pero yo quiero en esta mañana que cada uno, por favor, preste especial atención a lo que es la conexión de la Pascua instituida por Dios para el pueblo de Israel y el significado de la nueva Pascua, el nuevo pacto, lo que es la Santa Cena, instituida por Jesús con sus discípulos, porque hay mucha enseñanza. Y mi expectativa es que cuando salgamos de aquí, tengamos una visión más amplia de lo que implica la Santa Cena.
Y que cuando nosotros estemos ante la Santa Cena, lo veamos con la enseñanza que Jesús nos deja. Así que le voy a pedir que puestos en pie, vamos a compartir la palabra en Marcos capítulo 14, versos 22 al 26. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Que el Señor bendiga su palabra, pueden tener asiento. En esta mañana vamos a ir y vamos a transportarnos de la Pascua o de la primera Pascua a la Santa Cena del Señor. La Pascua judía representaba redención y justicia. El Antiguo Testamento vemos tanto la manifestación de misericordia como vemos también la ira de Dios. Y el preámbulo que tenemos de esto, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 11, versos del 1 al 7. Y van a ver que vamos a estar entre el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo, y vamos a estar entonces en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, porque vamos a unir uno con el otro. Éxodo capítulo 11, versos del 1 al 7, dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni jamás habrá. Pero cuando todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vemos aquí la muestra del juicio de Dios. Vemos una muestra de un juicio fuerte. Pero ¿qué vemos también?
vemos de parte de Dios cómo extiende su misericordia y cómo da también una salida. Tenemos un enfrentamiento directo entre el que era considerado como el hombre más poderoso de la tierra para su tiempo, Faraón, y el soberano Dios y Creador. Luego de haberlo sometido a 9 plagas, las cuales han estado y causaron gran intensidad e impacto al pueblo egipcio. Ahora llega la 10ª, la más grande de todas, la muerte de todo primogénito. Es esta última plaga la que da el comienzo de la observación de la Pascua. Ese es el contexto. La Pascua judía es una conmemoración donde cada jefe de familia se reunía y narraba de generación en generación la razón de la conmemoración de ese tiempo, cuál era su significado, la obra que Dios había hecho para con el pueblo. Hacía ya aproximadamente 1500 años. Se recuerda cómo Dios dio esta redención del juicio. Estaba ejecutando, que estaba haciendo sobre el pueblo egipcio. Pascua significa pasar por encima o pasar de largo. Vamos a entender eso. Pascua significa pasar por encima o pasar de largo. Y es importante ver la condición que estaba aquí. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido y estaba siendo oprimido por el pueblo egipcio. Dios manda a Moisés, lo escoge y lo manda directamente a llevar este pueblo a lo que era su destino para que se cumpliera su promesa. Y eso es importante que lo entendamos. Dios está siendo consecuente con lo que Él había dicho, y lo hemos estado estudiando, lo vimos en Génesis. Y lo vimos desde Génesis 12 en adelante, cuáles eran las promesas. Aquí se está cumpliendo. Pero en medio del juicio, ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Egipto, que no había querido ¿qué? Creer, que no había querido ¿qué? Obedecer al mandato de Dios. Se abre una puerta para el pueblo escogido. Y estoy tratando de escoger bien las palabras para que cuando pasemos a la nueva Pascua podamos ver cómo el mensaje de Dios para el pueblo de Israel se extiende al mensaje de Jesús para la iglesia, que es el pueblo redimido. Ya no solamente para Israel, sino para cada uno de los que ha creído en la obra de Cristo, que son la familia de Jesús, que es la iglesia, los que somos hechos hijos de Dios. Este acontecimiento muestra el plan de Dios de una salvación dada por Dios y que es de Dios. Tú y yo somos redimidos del juicio de Dios por medio de Dios a través de Cristo. Lo que vamos a estar estudiando y lo que vamos a estar compartiendo y lo que nos está diciendo la palabra
es que así como Dios cubrió al pueblo de Israel, sus escogidos, a través de la sangre derramada del Cordero y puesta en el lintel, que evitó que la ira de Dios se manifestara para esos escogidos, en la Santa Cena vemos lo mismo. Con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no puesta frente a una casa, ahora puesta en el corazón. Ya no un juicio con la muerte del primogénito, sino ahora un juicio que es de condenación eterna para el que no ha creído. Pero al que ha creído y ha sido lavado con la sangre del Cordero en su corazón, ese juicio pasa por encima. Esa es la Pascua. Entonces, continúo en Éxodo, capítulo 12, voy a leer los versos del 1 al 8 y del 12 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. O sea que cuando estamos hablando de la Pascua, era un hecho tan significativo para el pueblo de Israel y para Dios que Él dice, aquí comenzamos a contar el año. Y les traigo esto para que entendamos la importancia para Dios de lo que está pasando. Porque si entendemos la importancia para Dios de lo que está pasando de forma tal que Él dice, este será el comienzo de tu año. Lo mismo está diciendo el Señor en la Santa Cena, que es la nueva Pascua. Esa es la importancia que reviste cuando tomamos del pan y cuando tomamos del vino. No es un ritual. De esto es lo que estamos hablando. Esta es la importancia que reviste eso. En el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y eso es importante porque tenemos a Jesús que entra domingo. Estamos ahora en jueves en la Santa Cena. ¿Y qué ocurre el viernes? Su muerte en la cruz. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que ellos lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo pasaré, yo miraré y tomaré acción o no tomaré acción. Vemos eso. Quiere decir que Dios estaba dando una solución, pero esa solución no aplicaba de inmediato, no era automática. Había una solución y esa solución lo que traía era que tenía que creer que lo que Dios había dicho lo haría. Tenía que creer y tenía entonces que hacer las instrucciones que había dado, porque si no estaba la sangre allí, fuera judío o fuera egipcio, el primogénito iba a morir. Y eso es otra cosa que veamos hoy. Porque dentro del plan de Dios y dentro de la obra de Jesucristo para cada uno de nosotros está la solución. Y no es conocer la solución, es que yo conozca la solución y haga y obedezca lo que el Señor pide. Que mi fe esté puesta que aquel que dijo que lo iba a hacer, lo hará. Y aquel que dijo que me iba a salvar a través de su obra en la cruz, me salvará. Pero aquel que dijo que iba a haber juicio, habrá juicio. Y ese juicio pasará sobre aquel que escuchó y no creyó. O aquel que escuchó, que confió y que hizo conforme a la enseñanza de la palabra. Dios le está diciendo al pueblo de Israel cuáles son las instrucciones a seguir para que sean librados del juicio, sean librados de su ira sobre la nación egipcia. Dios le está dando una puerta de escape. Dios le está dando un refugio a todo aquel que cree y que obedece sus instrucciones. Este fue un evento tan significativo que cambió todo. ¿Y qué había allí? En la celebración de la Pascua. Cordero, hierbas amargas, pan sin levadura y vino. Esos eran los 4 elementos que estaban reflejados en la celebración de la Pascua. Dios instruye al pueblo a través de Moisés a sacrificar un cordero y la sangre del cordero estaría visible en el marco de la puerta. Esa era la señal de que la familia había creído en ese medio de salvación. Fue la señal para que el ángel vergador que reflejaba la ira de Dios pasara por encima de esa casa y siguiera de largo. Cuando estoy tomando la cena del Señor, lo hago porque he creído, lo hago porque he confiado, lo hago porque su sangre, la sangre de Cristo derramada en la cruz, me ha librado del pecado, me ha librado de la muerte, me ha librado de la potestad. Eso es lo que tenemos que entender. Y el juicio de castigo de Dios pasa por encima de mí porque estoy cubierto con la sangre de Cristo.
Esa es la forma en que nosotros tenemos que ver la Santa Cena del Señor. Así que en este día, que era jueves 14 del primer mes en el que Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua, es en esta noche que Jesús les hizo ver aquella primera Pascua que Moisés celebró junto al pueblo de Israel, como lo que era, como una sombra, como un destello, como un símbolo que apuntaba a la realidad gloriosa de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Unas horas más tarde, la redención por medio de la muerte de Cristo en la cruz, que nosotros la vamos a conmemorar este próximo viernes. Marcos nos trae a la atención varios detalles significativos. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 14, verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Jesús estaba en Betania. Lo que quiero que vean esto. Jesús está en Betania, manda a Juan y a Pedro: quiero que vayan a Jerusalén. Jerusalén se encontraba a 3 kilómetros, básicamente a 2 millas de distancia. Jerusalén es una ciudad. La Pascua es una festividad llena de gente. Y le dice: cuando ustedes entren, van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua. Sigan a ese hombre con el cántaro de agua. Y cuando llegue a la casa, le van a preguntar al jefe de la casa: ¿dónde quieres que el maestro celebre la Pascua? Y él les va a decir, tengo lugar en el aposento alto para el maestro. ¿Qué muestra eso? Muestra la omnisciencia de Jesús. Muestra que Jesús sabía, conocía. Muestra que Jesús estaba en control. Muestra que lo que Jesús estaba haciendo no era por casualidad. Muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es importante que lo vea. Porque eso es lo que nos conecta a nosotros con el significado de todo lo que Jesús está diciendo en la celebración de la nueva Pascua. Cómo Él de pronto lo que era un ritual de miles de años, Él lo cambia. Y Él dice: de aquí en adelante, esto es lo que significa. Este es el cambio que hay. Así que, cosa interesante esa, cómo dentro de miles de personas, y tú entras a una ciudad, y cómo dentro de miles de personas, tú dices: ese es el que lleva el cántaro. Les voy a dar un detalle para que no se me dañe mucho la mente. Mira lo que son cómo Dios tiene todo y cómo Jesús sabe todas las cosas. Regularmente, los cántaros de agua los llevaban las mujeres. Y los hombres regularmente cargaban agua y otros líquidos en odres. Era de piel. Así que no era cosa fácil, ¿sabes? No era costumbre regular el tuviera a un hombre cargando un cántaro. Así que esa parte pues le da un tono interesante a esto. Esos detalles allí. Pero con todo y eso, oye, ¿qué pasa si él hubiera ido 1 hora antes? O hubiera ido 1 hora después.
de que llegaran los discípulos. Allí es que está la manifestación de lo que es el control de todas las cosas de parte de Dios y cómo Jesús lo sabe. Así que aprendemos que Jesús estuvo en control en todo momento, en cada acontecimiento que terminó con su sacrificio en la cruz. Nada ocurrió por accidente. En Marcos 14, verso 15. Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y al entrar Pedro y Juan vieron al hombre que los llevó al aposento alto, tal como Jesús les había dicho. Allí es donde los discípulos prepararon la celebración de la Pascua. No había celular, no había walkie-talkie, no había nada de eso. ¿Ok? ¿Qué sucede allí? La Pascua judía, dentro de su ceremonia, era altamente estructurada, muy definida, y cada paso de la celebración de generación en generación por miles de años se ha mantenido igual y aún en nuestro tiempo. Cada elemento, cada palabra guarda en el ritual y en la tradición un simbolismo y un significado especial. En la tradición judía, la Pascua era un acto recordatorio familiar. Pero ¿qué vemos aquí? Cuando Jesús va al aposento alto, ¿con quién va? Con sus discípulos. Así que eso comienza a romper lo que era la base de la celebración de la Pascua. Porque la celebración de la Pascua era una celebración familiar. Y Jesús está diciendo con esta acción, esta es mi nueva familia. Jesús estaba formando la familia de la fe. Y eso es importante porque cuando nosotros hacemos uso de los elementos de la Santa Cena, no lo hacemos de forma individual, lo hacemos de forma congregacional porque es una recordación de la familia de la fe en Cristo. Ahora lo entendemos mejor. Esa es la base de que la cena del Señor se comparta como cuerpo de los redimidos en Cristo. Mira lo que estoy diciendo, de los redimidos en Cristo. Si has creído, puedes hacer uso de la cena del Señor por lo que implica. Si no has creído, juicio comes y bebes para ti. Es por esto que la Santa Cena no se debe tomar de manera individual, desconectado de la iglesia local. Es una ceremonia eclesiástica, es un acto de recordación entre hermanos que se unen bajo un vínculo espiritual en la fe en Cristo. Todos los redimidos del Cordero formamos una gran familia que tenemos una relación estrecha por Cristo en la iglesia local. ¿Qué sucedió allí? El primer acto de Jesús fue tomar el pan. Notemos que Jesús tomó el pan en sus manos, dio gracias, agradeció la provisión de parte de Dios y lo partió.
simbolizando el sacrificio físico de su cuerpo para poder liberar al hombre del castigo del pecado. El castigo que te tocaba a ti y a mí, lo llevó Cristo. Así que lo que significa esa parte de tomar el pan, lo que significa es que Jesús lo está haciendo de forma voluntaria. Dar gracias es que damos gracias a Dios en todo, aún dentro del sacrificio que contemplaba eso. El partirlo, lo que simbolizaba era lo que iba a ser el sufrimiento, lo que Él iba a pasar por nosotros. Eso es lo que está allí. Así que cuando lo tomas, estás recordando, estás conmemorando el acto de Cristo en la cruz. Lo que llevó hasta allí. Y estás diciendo, estoy haciendo mío tu sacrificio por el castigo que me tocaba a mí. Isaías 53:5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que recordamos cuando tomamos el pan. En el Antiguo Testamento, el pan partido en la Pascua simbolizaba el sufrimiento del pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. Pero en el Nuevo Pacto, el pan simboliza el cuerpo molido de Cristo. Significa su sacrificio, significa su sufrimiento. Dio el pan a sus discípulos para que comieran, lo que simboliza que era necesario recibir a Cristo en su vida. ¿Entendemos eso? Yo puedo hacer el acto de recordación cuando tomo la cena del Señor, porque Cristo vive en mí. No porque he escuchado de Él, no porque le conozco por allí. Lo que implica la enseñanza escritural es que Cristo vive en mí. El momento en que el hombre cree y recibe a Cristo es el momento de redención. Es el momento en que eres librado. En este momento de redención por Cristo, el que recordamos al tomar el pan en la cena del Señor, lo podemos ver en Juan capítulo 6, versos 50 y 51. Juan capítulo 6, versos 50 y 51 dicen, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y no morimos porque Cristo vive en aquel que cree en Él. No morimos porque aquel que cree en Cristo ha sido liberado de la muerte y vive para Cristo. Lo que significa que en el tiempo de juicio, el juicio va a pasar sobre Él, porque ha sido librado por la sangre de Cristo. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El segundo acto
es el tomar la copa, versos 23 y 24. Notemos que Jesús tomó la copa en sus manos, lo mismo, un acto voluntario. Y él estaba mostrando que su muerte era voluntaria, que estaba entregando su vida. Y nos quedamos en Juan, vamos al capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, una acción voluntaria. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús sabía, Jesús reconocía y Jesús estaba poniendo bajo control. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Dio gracias al Padre, entregó la copa y tomaron de ella. Jesús da un nuevo significado al uso de la copa en la Santa Cena del Señor. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es que derramada. Jesús es el que propicia una nueva relación entre Dios y el hombre. Jesús es el que propicia la relación, como estuvimos compartiendo en la clase. Todo lo que hemos visto en el momento en lo que hemos estudiado de Génesis, de Éxodo y Levítico, es Dios. Dios escoge a las personas, Dios es el que dice el plan, Dios es el que da el diseño, es Dios el que da los dones, es Dios el que capacita. Así que tenemos que entender que a cada uno de los que hemos sido llamados a servir al Señor, Dios tiene un propósito contigo. No es solamente venir y escuchar, eso es parte del proceso. Ahí es donde recibes los talentos. Pero ¿qué haces con lo que escuchas? ¿Qué haces con lo que sabes? ¿Cómo eres de edificación para el crecimiento del cuerpo? Esa es la otra pregunta. Así que cuando tomamos del vino, estamos diciendo, estoy comprometido contigo en este nuevo pacto. Estoy comprometido contigo en la encomienda que tienes para mí. Estoy comprometido contigo en la edificación del reino. Así que Jesús es el que propicia esta nueva relación. La sangre derramada por Jesús en la cruz es la base de este nuevo pacto. El Antiguo Testamento, el hombre buscaba una relación cercana a Dios y se trataba en el Antiguo Testamento a través del sacrificio de un animal. Y hemos visto Levítico, que nos dice que cuando se iba a hacer y se iba a hacer el sacrificio, lo que se hacía era que se ponía la mano encima del cordero. Y eso lo que simbolizaba es que estoy pasando lo que son mis pecados y mis transgresiones a este animal, que era un cordero que no tenía mancha, que no tenía defecto, que era considerado puro. A ese le estoy pasando para que muriera, hiciera un acto de expiación y su sangre me librara a mí del pecado. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el hombre se acerca a Dios creyendo en el sacrificio de Cristo. Y que su sangre derramada en la cruz es el pago por nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
La obra de Cristo es una sola vez. Cristo no muere de momento a momento. Cristo murió una sola vez por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando no entendemos lo que significa esto, muchos dicen, pero eso es fácil. Porque si ya pasó eso, pues yo puedo hacer lo que sea. Hay un daño mental detrás de esa forma de pensar. Porque el que ha creído y ha entendido lo que significa el derramamiento de la sangre por el castigo que me tocaba, me lleva a mí a un acto de obediencia voluntaria y a un deseo de crecer a la imagen de Cristo. No de obrar para mí, no de pensar que tengo un cheque en blanco. Es un acto intencional de servir al que me ha redimido del castigo de pecado. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Así que durante la celebración de la Pascua judía se utilizaban 4 copas de vino y cada copa tenía un significado. Y quiero que ustedes estén bien cercanos en esta parte, porque en todo lo que el Señor hizo había un elemento de un mensaje y de un aprendizaje. Vayan conmigo a Éxodo 6:6. Y todo esto porque vemos en Éxodo, Pascua, Antiguo Testamento, Dios para el pueblo de Israel. Vemos en Marcos, en Mateo y en Lucas a Jesús dando el nuevo significado, pero cómo uno se une con el otro. Vamos a Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Mira cómo comienza. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La primera copa era la copa de la santificación. Yo, Jehová, soy el que lo voy a hacer. Y significaba, yo os sacaré. Y os libraré de su servidumbre. La segunda copa, lo que significaba era la copa de las plagas. Yo os libraré. Y sabemos que en ese momento del Éxodo, el pueblo de Israel fue librado de las plagas. Próximo. Y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. La tercera copa era la copa de la redención. Yo os bendeciré. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y os tomaré por mi pueblo. Los que participan de la cena del Señor son el pueblo de Cristo. El que no es parte del pueblo de Cristo toma la cena indignamente y será culpado del cuerpo y de la sangre. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo soy el que lo hago. La cuarta copa significa la copa de la alabanza. Yo os tomaré por mi pueblo. Y les traigo esto porque vamos a ver qué pasó entonces en el aposento alto en la Santa Cena. Es en la tercera copa
de la Pascua, la copa de redención en la que Jesús vuelve a apartarse de la tradición judía y a dar un nuevo significado al decir que esa copa representaba el nuevo pacto en su sangre. Sangre que nos limpia de todo pecado. La promesa de Jesús a sus discípulos era de estar juntos en el reino de Dios. Verso 25. ¿Qué pasó con la cuarta copa? ¿Qué pasó con la cuarta copa? De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y en el Evangelio de Mateo, versículo 26, capítulo 26, verso 29b, añade, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Entiendes eso? Jesús se quedó en la copa de la redención porque Él te redimió a ti y me redimió a mí. Y espera el momento en que va a venir por su pueblo, porque llegará el momento en que todos estaremos sentados. Todo el que ha creído estará sentado con Él y lo representa como una gran fiesta. Y dice, allí yo voy a tomar la cuarta copa con todos ustedes. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros aspiramos al momento en que la tomemos junto a Jesús. Y de allí para siempre, en alabanza, como estaba instituido desde que se celebraba la Pascua. Cristo dejó en suspenso esta última copa para que esperemos con expectativa santa la celebración del banquete cuando todos los redimidos por Cristo estemos ante su presencia en la consumación de los siglos. Es con este sentido de expectación que los creyentes deben vivir la vida cristiana, anhelando la consumación de las promesas que están en las Escrituras. Y aprendemos entonces que el hombre debe recibir y creer en lo que Cristo ha hecho por él. El vino que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz debe ser nuestro compromiso para recordar su sacrificio y nuestra responsabilidad de vivir para su honra y para su gloria, de vivir como Cristo, de crecer como Él. Cada vez que tomas del vino, eso es un compromiso que tú estás haciendo por algo que ya Él hizo por ti. Porque Él te redimió, te compró a precio de sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 54 en adelante. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Porque estoy recordando lo que Él hizo en mí. ¿Y qué dice? Y yo en Él. Así que no tenemos cuentas pendientes ante Dios porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y su sangre nos liberta del castigo del pecado.
esa es otra parte bien difícil para que se nos pase a nosotros por la mente. Ya has sido liberado del castigo del pecado. Si tú has creído en Cristo, ya ese castigo, ese juicio pasa sobre ti porque la sangre de Cristo te cubre y lo recordamos en la cena del Señor. Así que es importante que con fe creamos en la promesa. Con fe nosotros podamos creer en lo que Él ha hecho para con nuestra vida. Porque Satanás se va a encargar de ponernos la duda y tirarnos la cascarita y que nos escocotemos. Así que podemos tener paz ante Dios en que Cristo nos ha librado. Y terminamos entonces, resumiendo. El más justo ya te ha perdonado. En esta mañana Cristo te está llamando. Porque a pesar de las tribulaciones y las aflicciones que vamos a experimentar en este mundo caído, podemos mirar al futuro con confianza y con esperanza de que fuimos comprados por medio de Dios en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo, para que podamos restablecer la comunión con Él. En la cena del Señor, yo recuerdo eso, en la cena del Señor no es un acto ritual, es un acto de recordación, es un acto de renovación de compromiso. Si tú tomas la cena del Señor es porque estás comprometido con Él. Y si tienes problemas en tomar la cena del Señor, hoy es el día de trabajar con eso. Hoy es el día de presentar cualquier impedimento que te quite la libertad de poder reconocer, de poder actualizar, de poder presentar ante Dios primeramente y ante los hermanos que estoy comprometido con el Cristo que vive y me ha redimido. Cristo fue a la cruz del Calvario como nuestro Cordero de la Pascua, como nuestro sustituto inocente para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, por la causa de nuestros pecados. Pero tienes que comerte el Cordero. Tienes que hacerte partícipe de esa obra de Cristo. Si no te haces partícipe de la obra de Cristo, no ha pasado nada. En nada te beneficiará esa muerte si no te comprometes con Cristo. Tienes que apropiarte de Él por medio de la fe. Esto no se trata de un ritual. En nuestra iglesia tomamos la Santa Cena el primer domingo de mes. Y dice, pues yo tengo que tomar la Santa Cena porque es el primer domingo de mes. No. El propósito de lo que hemos compartido hoy es que lo tomo porque el primer domingo de mes renuevo mi compromiso con Cristo porque entiendo la obra que ha hecho en la cruz para con mi vida. Si no es así, mira, tome, ni te acerques. Porque de una forma activa e intencional estamos diciendo, yo estoy sometido a ti, sometido a tu voluntad, porque estoy eternamente agradecido de la gracia que he recibido, del perdón de los pecados y porque quiero obrar para el crecimiento tuyo. Porque me acuerdo de ti. Porque lo que tú hiciste es importante para con mi vida. Porque lo que tú hiciste hace que seas primero en mis decisiones.
Porque te ofrezco lo mejor de mí y no lo que me sobra. Porque lo estoy haciendo con un deseo santo. Ese es el compromiso que hacemos. O sea, que nos confronta porque vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios le decía, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Y cómo en cada una de las instrucciones a Dios se le daba lo primero y lo mejor. Porque sabía el pueblo a quién estaba dando honor, honra y gloria. Ese mismo Dios está aquí hoy y envió a su Hijo Jesucristo para que estemos en comunión con Él. Y es a través de su Hijo Jesucristo y la conmemoración de la Pascua, de esta nueva Pascua o de la Santa Cena, que nosotros estamos reconociendo, estamos recordando, estamos conmemorando que por su sangre hemos sido lavados. Y tú has sido lavado y yo he sido lavado. Y que ya el juicio no va conmigo. El juicio pasa por encima. Así que estamos hablando de tener una relación íntima y personal con nuestro Salvador Jesucristo. Es la confianza en el perdón de tus pecados. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Comer el pan significa que creo en Cristo. Vengo a Cristo porque quiero ser como Cristo. La copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Sangre que nos limpia de todo pecado, por su sangre soy limpio. Y confío en la obra de Cristo. Y en esta mañana, la invitación de parte del Señor, así como Él lo hizo con sus discípulos, lo hace con nosotros. Estás a la mesa y Él está partiendo el pan. ¿Qué tú vas a hacer? Estás a la mesa y Él está compartiendo la copa de redención. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser partícipe de esa redención en el reino de Dios? ¿Vas a comprometerte con Cristo? Así que el llamado es ven a Cristo. Este es el momento para que el juicio de Dios pase sobre ti, porque estás cubierto por la sangre de Cristo. Y yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar porque el Señor nos ha traído a nosotros un entendimiento claro del significado de lo que es la cena del Señor. Así que no es un ritual, es un acto memorial, pero que conlleva un compromiso. Y yo quiero orar en esta mañana para que, si no le has conocido, esta es la oportunidad. Y si le has conocido y entiendes que hay unas áreas que se están despegando y hay que trabajar con ellas, este es el momento. Este es el momento de ponerla al Señor, porque no tendremos excusa. Porque el decir que tenía algo que no me permitía ser partícipe es una aceptación de que estoy separado y alejado. Y Él lo que te llama es a reconciliar. Él te llama a que pongas la mano en el arado y vayas adelante. Oramos al Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, amado y santo, gracias por la verdad de la palabra, por tu obra en la cruz del Calvario, pero en esta mañana llamamos de forma especial y somos extensivos
de que tú estás a la puerta y llamas. De que tú estás a la mesa y nos estás invitando a ser partícipes. A ser partícipes de la bendición de tu obra. A reconocer que es por tu voluntad, Señor. Que es por tu deseo santo y por tu muestra de amor. Que compartes el pan. Porque entendemos, Señor, que ese sacrificio tuyo, esa muestra para con nosotros, donde diste tu cuerpo para que fuera castigado, porque recibiste en ti el castigo que merecía. Por eso quiero que obres en mi vida. Y también para que puedas decir que esa copa, Señor, esa copa representa ese nuevo pacto, ese nuevo compromiso que has tenido para con nosotros. Pero ese compromiso que tenemos nosotros, que yo tengo para ti. De amarte, de reconocerte, de obedecerte, de ceder mi voluntad. Y creo, Padre Celestial, que tu Espíritu es el que redarguye los corazones. Sí, allí donde estás ahora, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada interioridad. Llama, Señor, a través del Espíritu para que se muevan los corazones de forma tal que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la verdad de tu palabra. Con amor santo nos has amado, con amor santo te has sacrificado, con amor santo has derramado la sangre en la cruz del Calvario y con amor santo reconmemoramos, tenemos la expectativa santa de que un momento hemos de estar ante tu presencia, porque queremos crecer contigo, queremos seguir tus testimonios y queremos ser más como Cristo. Guarda y bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.